Es que Tengo en mi inbox una cantidad de mensajes, ya, un momento. he tenido una forma. Vamos a trabajar la ansiedad. Sí, Desde ahí. ha sido una gestión de la ansiedad ahora, justo. Buenísimo. Totalmente. Mira, es que he tenido una formación con gente de Latinoamérica y todos llegaron tarde. Llegaron muchas personas tarde. Entonces, claro, era como, no, espérate. Bueno, una formación para... En la sala habían como 100 personas, pero realmente estaban convocadas como 2000. Obviamente hubo más, pero ya cuando llegaron a 100 ya paramos. Bueno, empecemos ya, porque es que si no, no empezamos. Y empezamos tardísimo. Claro. Bueno, igual eso es lo fascinante de estos medios. Sí. También es un aprendizaje, ¿no? Que todo no lo podemos controlar, que hay cosas que no salen de las manos. Estábamos hablando sobre eso, sobre si éramos garantía o no de algo o de alguien. Es decir, yo puedo asegurarte que algo va a pasar porque te lo estoy diciendo yo, o hay un montón de factores externos que a lo mejor no me dejan. Bueno, ¿y cómo vas a gestionar la ansiedad que te da el no llegar a donde tú crees que tienes que llegar o a donde esperan que vas a llegar? Entonces, bueno, si quieres podemos comenzar por ahí, ¿no? Si quieres podemos comenzar con ese tema de qué tanto tiene que ver la ansiedad con esto, ¿no? Porque esto es un tema del día a día. Cuando tú dices con esto, ¿te refieres a qué exactamente? A que muchas veces el compromiso nos lleva a conectar con la ansiedad. El exceso de compromiso nos lleva a conectar con una ansiedad o a no saber gestionar esa ansiedad. Espérate, que es que mi gato se me está volviendo loco. Vale, ahora sí. La mía la dormí. Espero no se despierte porque va a ser otro problema que me va a generar ansiedad. Bueno, bien. Lo que pasa es que aquí el ver el compromiso es que hay algo mucho más profundo. Es qué representa para nosotros el compromiso. ¿Sí? Acuérdate que desde donde yo trabajo, la ansiedad es algo que está manifestando el cuerpo de alguna forma, pero que me está mostrando algo mucho más adentro, algo de trasfondo. ¿Sí? Entonces, el compromiso, dos personas que estén desde el mismo compromiso no actúan de igual manera porque para cada uno puede representar algo diferente el compromiso. Así es. ¿Sí? Y eso depende mucho de las etapas infantiles, de cómo integramos, por ejemplo, el tema del super yo, que eso hablaba Freud, de las demandas morales, las demandas, qué tanta exigencia tuvimos con eso. Entonces, para eso es fundamental, por eso el autoconocimiento, el saber desde dónde estamos, quién somos. Sí, y el saber desde dónde estamos y quiénes somos, primero es o quiénes somos, es la gran pregunta que lleva 2000 años sin responderse, que nos hemos aproximado, y te digo aproximado desde la lejanía, porque está muy lejos todavía llegar a esa respuesta de quiénes somos. Pero lo que sí puedo decirte, y tú me corrijas o no, desde tu campo también, es que todas las emociones, y vamos a incluir la ansiedad no como una emoción, sino a lo mejor como un resultado de una mala gestión de una emoción primaria, también ese entender esas emociones y entender esos estados mentales nos puede revelar mucho quiénes somos, o al menos cómo me estoy comportando ahora desde el imaginario de quién soy ahora, hoy. Totalmente. Mira, la ansiedad yo la veo como un mecanismo adaptativo. La ansiedad es fundamental. ¿Por qué? Porque
como te decía ahora mismo, es el cuerpo mostrándome algo, es el cuerpo activándose, las áreas cerebrales, que se activan, por ejemplo, el hipotálamo, todo este tema del sistema nervioso simpático, ¿sí? Es una reacción a mi ambiente, a mi entorno. Y eso que tú hablabas, por ejemplo, del otro, casualmente ayer me estaba viendo la serie Cosmos y el presentador estaba hablando de las bacterias, de cómo, por ejemplo, la enfermedad de la rabia, cómo puede modificar mi comportamiento un agente minúsculo. Sí. Entonces, cuando hablamos del otro, cómo se manifiesta o qué genera, o sea, somos tan vulnerables que hasta la picadura de un mosquito nos altera, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el tema de qué tan libres somos, y acuérdate que la ansiedad está muy ligada a ese concepto de libertad. Sí. Mira, la ansiedad no es un tema contemporáneo. En el corpus hipocrático, que es 500 antes de Cristo, por ejemplo, ya Hipócrates hablaba de un caso de un personaje llamado Nicanor, que presentaba como una especie de fobia a escuchar una flauta de noche. Es decir, había como una banda en el pueblo y a él le generaba ansiedad o angustia el escucharla de noche más no de día. Y él a partir de ahí empieza a estudiar la ansiedad. Lo que él hace es plantear el tema de los cuatro temperamentos, la bilis negra, la sangre, todo este tema. Entonces, no es un tema contemporáneo. Tal vez es cómo, el tema ahora es cómo lo observamos, cómo lo tratamos, cómo como cultura nos enfrentamos a este síntoma para mí, a este malestar, digamos. Porque el problema es que hoy en día lo queremos evitar. Entonces, por ejemplo, a mi consultorio llega mucha gente pidiendo pastillas, ¿sí? Porque a mí no me interesa, o sea, saber qué es lo que me está pasando. Lo que yo no quiero es sentir esto que me está pasando. Entonces, por ejemplo, un ataque de pánico es algo que venía de hace mucho tiempo, ahí latente, guardadito, y llega un momento en que explota, que el cuerpo dice ya no más, y ahí se genera el ataque de pánico. Entonces, tal vez el problema ahora es cómo lo vemos, ¿sí? ¿Qué tanto investigamos sobre eso? Yo creo que ese concepto de investigar es clave, porque no nos hemos ocupado en investigarnos. Por eso yo te pido que me des una pastilla para huir, ¿vale? Es decir, el sistema de defensa está tan activado que es fight or flight. Yo no puedo luchar contra algo que no veo, que es la ansiedad. No la veo, pero la siento, no quiero sentirla. Entonces necesito huir de lo que estoy sintiendo. ¿Para qué? Para no verme, para no encontrarme con mi sombra, para no analizar mi sombra, para no investigarme. Porque hay un miedo muy grande que es, bueno, uno de los miedos que hay desde los animales, el miedo al rechazo. ¿Qué tanto miedo tienes tú de rechazarte a ti mismo? Es gigantesco. O sea, si ya yo tengo miedo en que tú me rechaces, ahora imagínate si yo me doy cuenta de que no me gusto, no me quiero. O sea, ¿esto qué es? ¿Quién soy? Y me rechazo o no me rechazo, prefiero anularme. Entonces, bueno, es una vía de escape, es una vía es una huida constante. Y es que es tan complejo el psiquismo humano, somos tan complejos, que cuando tú me hablas, por ejemplo, del miedo al rechazo, no es
el miedo a que me rechacen, es el miedo a no ser rechazada. Es decir, si un paciente llegara a consulta, no es que yo no le quiero decir a este personaje que volvamos porque es que a mí me da miedo que no me vaya a prestar atención, me rechace. El miedo que él me está mostrando no es a que lo rechace, es a qué va a pasar si pasa lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso que manifestamos como el miedo a la muerte, que es la base de la ansiedad. ¿Por qué? Porque el trauma más grande que atravesamos es el nacimiento. En la etapa oral es que aparte que es como la primera pequeña muerte que experimentamos, porque salimos de una dimensión y entramos en otra. Exactamente. Y por ejemplo, ahora que tú dices, es que para mí es fascinante el tema de los arquetipos por eso. Plutón es el arquetipo contemporáneo de la muerte. Antes era Saturno, pero ahora es Plutón. Para mí es muy diciente que Plutón es el que acompaña al individuo en ese nacimiento. ¿Por qué Plutón? ¿Sí? Entonces, Plutón es el símbolo del corte, el cordón umbilical, del corte del niño con esa madre. Puede ser, digamos, la castración, una forma de castración. Sí. Hace un corte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por eso cuando tú ves el niño cuando nace, el niño grita con rabia. Y acordémonos que la constelación de Escorpio son las emociones densas como la ira, el dolor, la ira como defensa del dolor. Entonces, si tú te das cuenta, el niño grita, pero con rabia, como ¡ah! ¿Sí? Entonces, eso de que es una pequeña muerte tiene mucha lógica. Entonces, a partir de ahí es ese miedo a la muerte, que no es más que el miedo a estar vivos. Si tú ves los libros de Kierkegaard, de Sartre, en eso se basa la corriente existencialista, por ejemplo. A nosotros no nos da miedo el estar mal, nos da miedo es qué va a pasar cuando esté bien, qué va a pasar cuando esté sano. Es muy fácil enfermarnos, de hecho. El estar en esta sociedad, en los vínculos, ya inicia una enfermedad, digamos, un vínculo no sano, ¿sí? Entonces es más fácil enfermarnos que estar bien. ¿Qué pasa cuando nos liberamos? Entonces, ¿qué pasa? La ansiedad muchas veces lo que me muestra es un deseo de, ¿sí? El problema no es el miedo a la muerte. El problema es el deseo que va implícito en ese miedo. Entonces, eso es algo tan fuerte, carajo, que es muy difícil de verlo, de procesarlo, de trabajarlo. Claro. Pero por eso para mí es fundamental el análisis, ¿sí? El ver desde dónde nosotros nos construimos, qué significo yo para ese otro, que ese en última es el que me puede enfermar, el que me enferma. Y el que te puede revelar también muchas cosas. La autoobservación o el autoconocimiento es el tener ese miedo a emprender, ese autoconocimiento es el miedo a una pequeña muerte. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a autoconocerte, la versión pasada de ti mismo muere y empiezan a hacer otra. ¿Pero qué otra? Algo que es desconocido. Entonces, también ese exceso de miedo es, o las pequeñas muertes, por ejemplo, la muerte del nacimiento o cualquier otra pequeña muerte que tenemos a lo largo de nuestra vida, porque tenemos un montón de pequeñas muertes, es posiblemente un miedo a la transición hacia lo desconocido. Porque nos falta información de lo que desconocemos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quién soy? Y me da miedo saber quién soy porque hay tanto desconocimiento
del quién soy o del qué va a pasar en un futuro. Mis gatos. ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Qué va a pasar en ese futuro? Esa ansiedad, ese exceso de futuro es miedo que tiene el ego, porque realmente es el ego el que está implicado ahí al desconocimiento. Entonces, yo prefiero quedarme en lo conocido y no enfrentarme a mi propia sombra, a que el ego se frente a su propia sombra y muera y renazca nuevamente, porque como es la primera versión de nuestra muerte está implícita en el nacimiento, pues eso lo tenemos aquí, esa experiencia está aquí. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esa sombra, ¿no? ¿Cómo podemos liberarnos de ese miedo a ese gran desconocido? Sobre todo, aquí para mí lo más fuerte de la experiencia de ese conocimiento es que realmente nosotros somos niños jugando a ser adultos, ¿sí? Y para nosotros es más fácil proyectar en el otro todo, echarle la culpa al otro de todo. Y entrar en un análisis es asumir la responsabilidad de todo eso que te pasa. Yo creo que eso es lo más fuerte de esta experiencia, ¿sí? Bueno, es que no se nos ha educado a asumir nada. Se nos ha educado a culpar. Entonces si no estamos educados a asumir, pues el asumir ya nos genera ansiedad. Y es que eso es complejo porque acuérdate que ese tema de culpar y de la culpa es algo que está desde lo colectivo de hace millones y millones de años, ¿sí? Ese tema de lo bueno y lo malo. Entonces, si no actúo de tal forma, soy mala. Entonces es lo primitivo, lo instintivo que tenemos peleando contra lo que debemos hacer. La experiencia humana es muy dura, es muy fuerte. ¿Cómo podríamos, o los pacientes que tú has tenido, han logrado entender que la ansiedad es una herramienta de autoevaluación mental? ¿O crees que cuesta mucho? ¿O cada vez cuesta menos? ¿Crees que se puede llegar? Para mí lo más importante es de la ansiedad, y lo que yo siempre le muestro a los pacientes es que gracias a ese ataque de pánico, por ejemplo, tú llegaste aquí. Es exactamente igual lo que yo digo. Lo primero es que tienes que dar gracias que estás aquí por eso. Sí, así tú iniciaste ese proceso gracias a ese ataque de pánico. Así es. Porque era algo que venías cargando hace mucho tiempo y no lo habías querido ver. Y al manifestarse tú ya, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Aquí hay pacientes míos por ahí, estoy viendo que están escribiendo. Bueno, para mí es muy importante algo que hablaba sobre la lucha. Sí. La semana pasada, mostrarles una carta que yo la asocio mucho con ese concepto de la lucha, porque para mí la ansiedad, acuérdate lo que hablábamos de el Eros peleando, digamos, contra el Tánatos, es el cerebro diciendo, hey, no te mueras, activa. Yo la muestro mucho con esta carta, que casualmente es la carta de la fuerza en el tarot, el número 11. Bien, ese sí es Sansón, es Sansón luchando con bueno, no sé si es Sansón, pero bueno, a nivel bíblico podría ser Sansón, a nivel griego podría ser Hércules. Peleando con un león. Un león, sí. ¿Quién es el león? ¿Qué es el león? ¿Qué podría ser el león? Yo lo podría interpretar con nosotros mismos actuando o si utilizamos la palabra lucha, ¿vale? O luchando con nuestra propia animalidad.
que yo creo que ese es un reto gigantesco, que es desanimalizarnos y empezar a humanizarnos, pero para humanizarnos necesitamos vencer a ese animal que tenemos dentro. Yo lo vería, me puedo equivocar porque yo de tarot no sé, pero bueno, podría utilizar esa simbología. No, es que cuando yo esta carta la interpreto desde la teoría lacaniana. Lacan es un psicoanalista francés que me gusta mucho, porque le encuentro mucha relación a las cartas del tarot, a sus planteamientos. Él hablaba de que la angustia tiene una base desde la libido. Acuérdate que la libido es la energía sexual, la pulsión sexual. Recordemos que en las etapas primarias la libido se proyecta en ciertas zonas erógenas, ¿sí? En la primera etapa es la oral, todo para uno. Sí. Y esa es la forma en que el bebé reconoce. Y las demandas están desde el oral. Mami, dame seno. Mami, tetero. ¿Sí? Después en la nada, en el ano, después la genital. Pero entonces mira cómo tiene que ver la libido, ¿sí? El qué es lo que yo deseo y lo que quiero realmente. Lo que se muestra ahí, en el tema de la lucha. No es luchar contra el exterior, ¿sí? No es, ay, tengo que mover mi salida a trabajar. No, es lo de uno, ¿sí? ¿Qué es lo que yo deseo que me genera la angustia, ¿sí? Que me genera esa ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este momento podemos estar experimentando la ansiedad, ¿sí? El tema es ver en este momento qué está trayendo a colación o qué estoy repitiendo o qué me está moviendo de mi pasado este momento. Recordemos que estamos encerrados, ¿sí? No podemos salir. Tú sabes que vivimos en una utopía de libertad. Sí, exactamente, sí. Entonces, allá salieron lo de las torres 5G acá en Colombia, para darles la noticia, ya es realidad. Entonces, vivimos creyendo que somos libres, pero entonces en este momento es donde aparece la realidad, ¿sí? Entonces, todo esto que se está generando ahora, ¿qué me trae a colación de mi pasado? Y es lo que hablaba, por ejemplo, del caso de la chica esta que se fue de la casa y ahora se tuvo que regresar, ¿sí? Que hay muchos casos así. Sí. Es en este momento que se me está repitiendo, que me está mostrando, porque hay personas que están viviendo con toda su familia, otras solas, o sea, ¿qué me está trayendo? ¿Qué me está mostrando este momento? Es absolutamente trascendental este momento, porque estamos por fin viendo cosas que no veíamos antes. Pero a la vez creo yo que es lo interesante, ¿no? Es que en este momento, al generar, bueno, si tienes ansiedad o tienes frustración, estamos hablando hoy de la ansiedad, pero ansiedad, frustración, cualquiera de estas derivaciones de emociones no resueltas, si te has visto o si nos estamos viendo en esta cuarentena con que empiezan a salir los demonios y nuestras sombras y todo eso, posiblemente es para hacernos ver lo que no hemos logrado solucionar. Y sí o sí, tendrás que solucionarlo. Es decir, es más, se te está dando la oportunidad de que lo soluciones. Si no lo solucionas, la vida te lo volverá a traer. ¿Pero cómo? De una manera posiblemente exponencial, porque ya has tenido una cuarentena para aprovechar, para verte hacia adentro y ver qué es lo que estás repitiendo, cuáles son tus patrones de comportamiento que estás repitiendo, qué es lo que no tienes solucionado y que nuevamente se te revela. Y ya es que se te revela en 4 paredes, porque es que ya no puedes huir, porque es que no puedes salir de tu casa. Bueno, sí, pones Nexus y crees que huyes, pero que va. Pones o sea, yo creo que esto es muy revelador, porque necesitamos darnos cuenta si realmente estamos
empezando a asumir la responsabilidad que tenemos en solucionar nuestro histórico. Ahora, el tema para mí importante va a ser cuando se termine esto. No ahora. Nosotros ahora estamos todavía en el proceso de adrenalina. Tú sabes que cuando pasa el trauma, la adrenalina se dispara. Sí, claro. Y la adrenalina no te permite ver también muchas cosas. O sea, es como el analgésico del dolor, por ejemplo. Para mí todavía estamos en eso. Todavía estamos procesando lo que está pasando. Y por eso tú ves los posts que fueron, como te digo, que fueron los extraterrestres, que fue el gobierno, que fue la China, que en un laboratorio, que fueron los murciélagos, porque es que le estamos tratando de dar explicación. El problema es cuando esto termine y tengamos que salir a ese encontrarnos otra vez con ese otro, a ese ver, bueno, ¿qué pasó? Ahí va a ser lo interesante. Hay mucho. ¿Tú crees que realmente esto va a cambiar después de esto, de la cuarentena? ¿A qué te refieres con esto? Esto es después de este proceso de la cuarentena. A nivel colectivo, digamos. A nivel colectivo, bien. Bueno, te puedo decir, para mí es solamente una opinión y la opinión está basada en lo que veo, en lo que cuando de vez en cuando pongo las noticias y veo, sí me he dado cuenta que muchas de las personas, y esto no es la verdad absoluta, ¿no? Pero una lectura de las que yo he dado es: todavía no hemos logrado hacer el clic, porque siguen saliendo personas desde buscando una recompensa, o sea, tratando de huir, tratando de calmar ese deseo. Entonces, sí, si salimos sin ser responsables de nuestras decisiones, no hemos hecho nada en la cuarentena. ¿Por qué? Porque todavía a día de hoy los políticos se están culpando, los sanitarios están culpando, todo el mundo está generando culpas y está buscando culpables constantemente. Entonces, la cuarentena no ha servido de nada. Si todavía a día de hoy, después de 2 cuarentenas, porque ya vamos casi para estar en 2 cuarentenas. Es que acuérdate que para mí cuarentena es el año, porque es el año 2020. Mira, yo cuando comenzó... Me impresionó. Cuando comenzó todo esto, yo posteé en el perfil de Vía Amazon, del proyecto que tengo en el Amazonas, posteé una noticia que decía: a Australia le costó 6 meses en apagar los incendios. Y yo dije, 6 meses son... no, perdón, 6 meses no, eran 6 cuarentenas. O sea, había una, te voy a decir, es que no sé ahora cuántos son 6 cuarentenas. Bueno, sí, por 4, 24. 240 días, decía. A Australia le costó 240 días en apagar los incendios. Y entonces mi relación fue, 240 días son 6 cuarentenas. Y yo puse, ¿realmente necesitaremos 6 cuarentenas para poder despertar? Vamos por la segunda. Y no hemos despertado. O sea, nos va a pasar como Australia, que fueron necesarios casi 1 año para que el incendio, que eso ya tiene una simbología detrás posiblemente gigantesca a muchos niveles. Pero yo lo que identifiqué han sido necesarias 6 cuarentenas para que se limpiara lo que se tuviese que limpiar. Nosotros hemos logrado limpiarlos, a lo mejor nos hace falta más cuarentenas o más autoobservación, porque hay muchos avatares a lo largo de la historia de la humanidad que nos han demostrado que en una cuarentena es posible. Pero claro, para eso se necesita mucha fuerza interior, pero mucha fuerza interior para que en 40 días de ayuno de tu ego hagas
una transformación interna, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Pues mira, acá había una persona que vi que es de Joseph Bojanini, que nos dice, ¿no crees que ahora somos más ansiosos que antes? Pues yo sin duda creo que sí, porque creo que sí, pero te digo porque creo, es una creencia solo. Creo porque tenemos demasiados elementos de distracción para evadirnos de esa ansiedad. Entonces la ansiedad posiblemente es un cúmulo. Tú dijiste, la ansiedad está ahí latente, el pánico está ahí latente, lo que estás es sumando hasta que boom, explota. Pues imagínate, llevamos 10.000 o 12.000 años de ansiedad, pues en algún momento tenía esto que explotar por algún lado. Lo que estamos es acumulando todo esto, cosas sin resolver, un histórico sin resolver. Es que el ser humano siempre se busca la forma de contrarrestar o de tapar las cosas, ¿sí? De voltear las cosas, por decirlo así. Por ejemplo, ¿qué es la invención de la Navidad? Diciembre es la época del año más depresiva y eso yo lo he visto en estudios clínicos de pacientes, las enfermedades crónicas, los ataques cardíacos, el ir a psicoterapia en diciembre, la melancolía, mejor dicho. Y acuérdate que nosotros estamos conectados con la Tierra. El problema es creer que estamos separados. ¿Y qué pasa en diciembre? ¿Qué pasa con la Tierra? Se muere. Se secan los árboles. Todo y los animales hibernan. ¿Sí? Entonces nosotros, por no ver eso, nos inventamos el rojito y el verde, que son colores fuertes de verano, de primavera, para no ver eso. Entonces la lucecita, ¿sí? Siempre nos inventamos formas de salir y no ver eso que nos cuesta tanto, ¿sí? Entonces el decir que antes o ahora éramos más ansiosos, no estábamos antes. Lo que pasa es que yo creo que la forma de vivir era muy diferente. Antes tú no tenías derecho ni a enfermarte, ¿sí? Tú no ibas el bullying, por ejemplo, siempre ha existido. Y un niño llegaba a la casa a decir, este peladito, y el papá, ajá, ¿y usted por qué no hizo nada? ¿Sí? En cambio ahora, ay, pero ¿qué pasó? Pero ven, yo voy miércoles. Sí. O sea, es como, es difícil decir si antes o ahora es diferente. Creo que por eso te digo, puede ser una creencia, pero yo, a ver, la ansiedad existe y posiblemente los grados de ansiedad, o sea, la ansiedad como tal, como estado mental siempre ha existido, solo que dependiendo de nuestro lugar en la historia, pues podemos pensar que está aumentada o no, pero la ansiedad que tuvo mi tatarabuelo fue descomunal y a nosotros nos puede parecer una tontería, pero para ellos fue descomunal. Hace 100 años esa ansiedad era lo más, pero para nosotros ahora la ansiedad que estamos viviendo es top, también lo más. Entonces ahí entraría el relativismo. ¿Qué ansiedad es más fuerte? Pues la que te toca vivir. Nada Totalmente. más. La que te toca vivir. Para nosotros ya está. ¿Tú has visto las fotos estas del Holocausto, de las imágenes en Auschwitz, donde están todos metidos como en unas celdas, como en unas jaulas para humanos? Y decían, ¿cómo van a comparar lo que estamos viviendo ahora a antes? Pero es que no sabemos en ese momento, en ese lugar, cómo se generaba, cómo era la conciencia colectiva, ¿sí? Cómo era todo. O sea, no podemos como traspolar las cosas porque no sabemos. No, y aún así había una serie de correspondencias a nivel cósmico, que tú estabas ahí porque había un propósito detrás. Y nosotros estamos aquí, ahora, porque hay un propósito detrás. Hay un propósito. Pero no estamos hablando de teorías conspiratorias, no, estamos hablando de que hay un propósito
divino, como le quieras llamar, o trascendental, como le quieras, o cósmico, universal. Hay un propósito detrás y hay un para qué. ¿Sabemos identificar ese para qué? Pues utiliza la cuarentena para averiguarlo. Porque ya llevas 2 cuarentenas perdidas si no has hecho nada. Pues no sé. Y mira lo interesante de esto. Bueno, algo que iba a comentar con respecto a los incendios, que tú hablabas de que no sabías de pronto lo significante que había. A mí me llamó mucho la atención en el momento en que ocurrió esos incendios de Australia y del Amazonas, porque estaba regente Lilith en Aries, que Aries es un signo de fuego. Sí. No sé si conoces el arquetipo de Lilith, que es de la mitología judía. Ella fue la primera Eva, sí, fue la anterior a Eva. La que se rebeló. ¿Sabes lo que pasó? La que se rebeló contra el supuesto matriarcado, el patriarcado, y dijo, yo voy a hacer lo que me da la gana, y ¡pum! Pues entonces este hombre se quedó solo, pues hagamos a otra que es más sumisa, tal. Eso es lo que yo he estudiado. No sé si estoy en lo correcto o no, pero es lo que yo he estudiado. Sí, entonces Lilith en Aries trabaja por medio del fuego y mira esos incendios. Entonces uno asocia mucho el tema del patriarcado con el capitalismo absurdo, acaba con todo, ¿sí? Desde los arquetipos. Entonces yo decía, mira lo que nos está mostrando. Y no solo ahí, en la sierra también se quemaron muchas hectáreas. Bien, aquí lo interesante es una fuerza femenina que se estaba revelando. Es la madre que se estaba revelando, ¿no? O sea, si Lilith estaba ahí presente, ¿no? El arquetipo estaba ahí presente. Acuérdate. Es la tierra la que se estaba revelando. Es la represión. Es la diosa reprimida, es la represión. Y Lilith, pues, trabaja energías densas. Por algo es hablada como la madre de los demonios. Uh-huh. Que es lo de siempre, ¿no? La mujer libre pensadora, entonces la bruja. Exactamente. No sé bastante. Sí. Bueno, algo muy interesante ahora que estamos hablando del tema de cómo era antes percibida las cosas y ahora. Me recuerda mucho precisamente las corrientes existencialistas. No me acuerdo si es un libro de Sartre, no recuerdo ahora mismo, que hablaba que en estados como por ejemplo las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, es cuando realmente el hombre es libre. Es decir, en esa foto, en esa imagen de esta gente en las jaulas, él hablaba, ese es el único momento en la existencia donde el hombre es realmente libre. Y es una frase muy fuerte y que nos pone a pensar, ¿sí? Yo lo relaciono mucho con una frase de Seneca que decía, el hombre que piensa en la muerte no está vivo nunca. Una vida normal, ¿sí? Como la que llevamos, siempre vivimos con miedo a muchas cosas, pero no nos damos cuenta, o sea, son cosas súper intrapsíquicas, podemos decir. En este momento donde ya ocurre la tragedia, ¿en qué podemos pensar? ¿Sí? Ya ocurrió todo lo malo, ya estamos en lo más... Es como decir, ya se hicieron reales todos los demonios, por decirlo así. ¿Sí? Ya se manifestaron. Me encanta eso, porque tiene mucha lógica eso de realmente somos libres en este momento. Entonces, lo que está pasando ahora es una forma podría ser, de llegar a esa libertad. Lo que pasa es que, bueno, no podemos comparar. Bien, pero... De todas maneras, aquí estamos saliendo, digamos, la vida no ha cambiado tanto como en una guerra. Sí, por eso es el pensar que qué tanto puede cambiar realmente la realidad. O sea, tampoco es que sea algo así... O sea, sí es fuerte, pero tampoco es, digamos, una experiencia tan dura. Lo que pasa es que es más dura a nivel individual. Hay mucha gente que está sin trabajo, que perdió el trabajo, que perdió el sostén. Pero precisamente es, ¿qué voy a hacer a partir de ahí?
qué voy a hacer a partir de ahí. La frase que tú has dicho, recuérdame el autor, porque es que nunca había escuchado esa frase. Seneca, la del holocausto. En ese momento esas personas eran libres. ¿Quién fue? Es que no recuerdo si fue Sartre, Jean-Paul Sartre o Soren Kierkegaard. A mí no me suena, conociendo a Soren Kierkegaard a lo mejor fue él, porque, Sartre también saca unas cosas berracas. Pero mira, ¿a qué me lleva eso? Porque tú estabas diciendo, o Sartre o Kierkegaard lo cuenta en ese momento el hombre es libre. Yo me voy a la biografía de Mandela. Mandela encontró la libertad o conquistó su libertad en la cárcel. Entonces, yo utilizaría esa frase como, no es que, no quiero ni comparar, ni siquiera menos pretender corregir a Kierkegaard o a Sartre, no, pero yo lo vería como más la posibilidad. Ahí es cuando el hombre tiene la posibilidad de ser libre. Porque para mí, una de las personas que logró la libertad estando en la cárcel fue Mandela. ¿Para qué? Para liderar a un pueblo desde la libertad interna, no desde la libertad conceptual, ¿no? O sea, cultural, no, o sea, libérate dentro y después ya haz lo que te dé puedes hacer lo que te da la gana. Además que aquí hay algo muy importante que lo había referido con el tema de la libertad, que también puede estar asociada a esa libertad. Acuérdate que es el deseo, es decir, el goce. Entonces, también se puede relacionar a que si yo estoy construido desde el tema de la culpa, nosotros buscamos castigos. Entonces, es ese deseo de castigo, ¿cómo se puede manifestar en ese momento? Entonces, ahí estaríamos expresando eso que tanto nos angustia y que normalmente trasladamos, por ejemplo, con la sexualidad, el tema sadomasoquista, es una forma de trasladar de pronto ese tema del castigo, de la culpa. Pero aquí ya está desde lo real, ¿sí? Entonces, a eso también se puede referir. Como ese deseo inconsciente se vuelve real, ¿sí? Se manifiesta. Entonces, por eso digo, es bien complejo y bien importante conocernos, saber desde dónde estamos construidos. Uno ve en consulta, nos montamos unos disfraces increíbles. Y de todas maneras, esos disfraces también son funcionales, ¿sí? Sin duda. ¿Nos permiten? Sin duda, son funcionales y además nos los refuerza el otro también. Porque si tu disfraz me conviene, yo te lo voy a reforzar. Exactamente. Y por ejemplo, ese es el tema de la psicoterapia, ¿sí? Que mucha gente llega a psicoterapia, quiero que me cure. A mí me pasa, por ejemplo, me pasaba, ¿no? Con padres que me llevan a los niños con rasgos, de pronto ya mostraban temas homosexuales, el tema de la identidad de género, y me decían que lo curara, ¿sí? Entonces yo en ese niño veía como esa homosexualidad era una defensa, por ejemplo, a una psicosis. Uh-huh. Entonces ¿qué prefiere? ¿Un hijo gay o un hijo en un psiquiátrico? Entonces, es lo importante, yo no puedo basar la psicoterapia en la cura, no. Porque ese malestar muchas veces me defiende de otras cosas más complejas, ¿sí? Claro. Entonces es lo importante, es lo interesante, lo trascendente de todo esto. Aquí veo un comentario, algunas veces creo que la ansiedad no viene tanto de nuestras infancias, pero de pequeños reflejos mentales causados por el constante deterioro del estrés al no tener un respiro en la vida. Lo que pasa es que esos reflejos mentales precisamente se programan o se condicionan en la infancia.
cuando yo atendía niños, mi mano derecha era una neuropsicóloga. ¿Por qué? Porque yo ahí evidenciaba cómo, por ejemplo, el vínculo familiar es tan fuerte y tan significante que hasta logra de alguna forma crear todo el tema cognitivo y hasta en áreas cerebrales. Por ejemplo, un niño con hiperactividad, la base siempre es algo que está pasando en el vínculo familiar. Y ese vínculo, cómo genera cuestiones a nivel cerebral. Entonces, eso que para mí no hay una diferencia entre el tema mental y el tema social, psicosocial. Bueno, yo en las charlas de neuropedagogía que hago a padres en colegios, una de las cosas que yo les dejo muy claras es que de 0 a 7 años, se construye sinápticamente el 80% del comportamiento que vas a tener a tu edad adulta. Imagínate. O sea, tienes 7 años para hacer una pedagogía lo más acorde y armónica para que el comportamiento que precisamente va a definir mucho de tu hijo a lo largo de la vida, lo hagas ahora. Entonces, eso es algo que la neurociencia ha revelado. La cantidad de comportamientos y la cantidad de conexiones sinápticas que se hacen de 0 a 7 años, ¿no? Con las purgas que hay también, que no es tan preciso decir que cada 7 años se hace una purga sináptica o no, pero lo que sí se ha establecido bastante, y posiblemente mañana o pasado salga un estudio diciendo lo contrario que yo estoy diciendo, pero a día de hoy todavía se mantiene. Y es eso, que de 0 a 7 años, más o menos, de 0 a 7, 0 a 8, 0 a 9, 0 a 6, más o menos, en ese rango, estamos generando un comportamiento, el 80% de nuestro comportamiento que va a durar toda la vida. Eso, imagínate todas las implicaciones que hay en esa edad tan temprana. Y la falta de conciencia que tenemos los adultos al desconocer ese tema. Absolutamente. Y es tan importante entender eso, de lo trascendente que es un padre, una madre, para la construcción de ese hijo, para la construcción social, porque ese hijo va a ser parte de la sociedad en un futuro. Y yo creo que eso es lo difícil de eso. Mira, en el proyecto del Amazonas yo tengo un proyecto que, ahora lo he dejado en stand-by, y era generar escuelas libres. Entonces, en el proyecto yo decía, apadrina a un profesor, no apadrina a un niño, porque el futuro de Colombia no son los niños, son los profesores, porque la información que le da un profesor a un niño va a ser fundamental para construir una sociedad. ¿Qué hago yo apadrinando a un niño cuando el profesor que está detrás de la educación de mi hijo no puede comer, tiene problemas con su familia, tiene problemas emocionales, no sabe cómo desplazarse, no tiene dinero para desplazarse de una comunidad a otra? Esto te hablo en el Amazonas. Entonces, imagínate cómo esa persona va a ir a darle pedagogía a mi hijo. ¿Con qué emoción, con qué grado de frustración, con qué grado de ansiedad, con qué cantidad de problemas mentales puede ir porque no se le ha solucionado a él sus necesidades básicas o no se le ha apoyado a nivel básico, no todo? Entonces, yo prefiero tener a un profesor mentalmente sano porque eso va a influenciar muchísimo en la educación de mi hijo. Entonces yo lo que hice fue darle la vuelta. Realmente son los niños el futuro de Colombia o el futuro de la humanidad que va, nosotros, los que hacemos pedagogía a los niños, seamos padres o seamos profesores, somos los responsables directos de la información que damos.
de la información que damos. ¿Y cómo la estoy dando? ¿Con qué emoción la estoy dando? Mira, por ejemplo, el caso de Japón. En Japón le pagan más al profesor de kinder que al universitario. Ay, qué bello, no lo sabía, no tenía ni idea, qué bello eso. No lo sabía. Porque para ellos es fundamental el aprendizaje. Y tú ves a los niños japoneses, no sé si han visto los videos, cómo se cocinan ellos mismos. Que aquí enseguida que explotación infantil, que cómo van a poner al niño a asumir eso. Ahora es muy diciendo porque, bueno, si mira cómo esa sociedad se supone que es donde hay más suicidios, donde la gente presenta más trastornos. O sea, es muy complejo, pero para mí es muy diciente ese tema de los profesores, ¿no? Y es una cultura de todas maneras adelantada a nosotros. Sí. Y para mí es muy diciente eso, con el tema de los maestros. Es que cuando, por ejemplo, en este tema de la ansiedad, para mí es muy importante hablar del tema de los objetos transicionales. Perdona que se te cortó. Los objetos transicionales. Cuéntanos un poco sobre eso. Tú sabes, como venimos hablando, que la ansiedad se genera precisamente en ese vínculo con ese otro, es decir, con la madre. Cuando ya empieza esa etapa de separación, ¿sí? Es necesario que el niño proyecte el vínculo en un objeto. Por ejemplo, vemos niños con la sabanita. Sí, con la mantita. La mantita. Sí. Eso se llama un objeto transicional. Ok, ¿sí? ok. Entonces, con el tetero. ¿Sí? Y eso es tan diciente que crecemos con esas dependencias, el cigarrillo, acuérdate que esto es algo oral, el licor, las drogas, las relaciones de dependencia. O sea, siempre estamos buscando ese objeto transicional de alguna forma. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Por ejemplo, hay mucha gente que llega, quiero quitarme la adicción al cigarrillo, quiero quitarme la adicción a la marihuana. Eso genera ansiedad. ¿Qué pasa cuando tú le quitas muchas veces el cigarrillo a una persona, cuando una persona deja de fumar? Se pone 20, 30 kilos encima. ¿Por qué? Porque lo que hace es trasladar la oralidad del cigarrillo a la comida. Entonces, la ansiedad es algo muy que tiene que revisarse desde un proceso de análisis, ¿sí? No es yo me la quito, no, es algo bien relevante en la condición humana. Sí. Sí, yo lo que hago, a ver, ¿eso dónde lo tengo yo aquí? Sí, yo lo que hago, estaba viendo los neurotransmisores que tengo aquí, que pueden estar implicados ahí. Si muchas veces lo que inconscientemente nos genera placer y yo te lo quito, ahora tú estás diciendo, pues, de una u otra manera tengo que buscar un objeto transicional para que eso me aporte el placer que tú me has quitado o que yo me he quitado, ¿no? Porque el animal tiene, el animal, o al menos los mamíferos, más, ¿no? Pero el animal tiene dos comportamientos básicos, pero básicos, que es aumentar